Mantente fresco este verano con el refrigerante AC Pro y ahorra con O'Reilly Auto Parts. Recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso al comprar un refrigerante seleccionado AC Pro que incluye manguera y manómetro. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto Parts. Ya sabes que convertirte en un vendedor transaccional, ese que lo que va haciendo es casi despachar, no es la mejor opción y mucho menos todavía cuando estás trabajando en el entorno B2B, porque ahí lo que te pasa es que te quedas no solo fuera del mercado, sino que empiezas a competir por algo que no te gusta tanto, que es el precio, porque a nadie le gusta rebajar el precio y rebajar los márgenes. Así que la única manera de ser competitivo, mantenerte la cuenta, además de seguir aportando valor, que eso ya lo sabes que te lo cuento muchas veces, es convertirte en ese socio, en ese consultor, en ese socio, porque una cosa es consultor a la hora de hacer la venta consultiva y otra cosa es que te vean como ese socio tecnológico, ese socio que está ahí estratégico casi para aportarles valor, incluso en aquellas cosas en las que tú no vendes, que sí, que lleva trabajo, pero al final es una parte muy importante para aumentar tus ventas, mejorar tu posicionamiento y desde luego convertirte en alguien que todo el mundo quiere contar con él para poder seguir trabajando y para poder referenciarte incluso a un tercero. Así que si quieres saber cómo convertirte en ese socio estratégico, en ese consultor con el que todo el mundo quiere trabajar, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Ya sabes que mi nombre es Marta de Francisco y aquí, en este canal de comunicación, en el podcast de las ventas, ya lo veas en formato vídeo o en formato audio, vas a encontrar información que te ayude a vender más, posicionarte mejor dentro de tus clientes, ya sea en el entorno B2B, principalmente ahí es donde tengo más experiencia, o en cualquier otro, porque sabes que al final los conocimientos son replicables, y también a trabajar esa parte interna, que es la que te va a ayudar a mantener la calma, la armonía, y estar delante del cliente, ya no solo en tu vida personal, sino estar también delante del cliente con esa sensación de calma que hace que la gente quiera pasar más tiempo contigo. Y créeme que eso también se nota. Te contaba en la introducción que no se trata solo de la venta consultiva, en la que ya te he hablado en varios episodios, se trata de esa parte de la venta, de convertirte en ese socio, en esa persona con la que todo cliente quiere trabajar porque entiende también las necesidades y los problemas que tiene como si fuera el propio cliente. Y fíjate que esto es lo que hace que a lo largo del tiempo, a lo largo de cómo vas construyendo esa relación, tu cliente te perciba como alguien más de la compañía, como alguien de total absoluta confianza. Y eso no es una cosa que se consiga de la noche a la mañana, no es algo fácil de hacer, pero sí que es algo que merece la pena invertir en ello, como casi todo en la vida. Hay cosas que no son fáciles, que te sacan de tu zona de confort, pero merece la pena hacerlas. Esto te va a permitir, a pesar del esfuerzo que vas a tener que dedicarlo, a pesar de que, bueno, pues quizás no es lo que tú tenías más pensado, ¿no? Porque no se sale de tu ámbito de actuación, sí que es cierto que te va a permitir conectar mejor con el cliente, entenderle mejor y que tu cliente sienta que estás ahí realmente para apoyarle. Por eso es tan importante que en un entorno en el que la competencia cada vez es más brutal y más salvaje, tengas esa capacidad de convertirte en alguien, bueno, menos prescindible, porque ya sabemos todos que imprescindible en esta vida, como te diría yo, no hay nadie, pero sí en alguien que sea, bueno, pues más difícil de prescindir, ¿no? Por así decirlo, porque aporta tanto valor que es alguien con el que quieres seguir trabajando. Así que, fíjate, tu cliente muchas veces necesita a alguien que le ayude a pensar
mejor, ¿no? No solo que le ayude a tomar la decisión de compra correcta, que eso por supuesto, sino que le ayude a pensar fuera de la caja, ¿no? Que le ayude a pensar de una manera diferente para ver cosas que quizás no había visto desde otro punto de vista. Por eso es tan importante, ¿no? El convertirte en esa figura que está ahí aportando ese valor. ¿Y qué es ser un socio estratégico, ¿no? ¿Cómo te puedes convertir en un socio estratégico cuando te dedicas a la venta B2B? Pues verás, un socio estratégico es que no es, va mucho más allá de tu producto, de tu servicio, de aquello que tú estás vendiendo. Cuando te conviertes o te quieres convertir en un socio estratégico, tienes que conocer el producto, el servicio, lo que está haciendo tu cliente, particularmente ese cliente con el que estás hablando, ese. Y ese. Hacer esto significa que no puedes convertirte en el socio estratégico de 5.000 clientes, porque no te va a dar. Quizás tengas una parte, si son todos del mismo sector, probablemente tengas un 80, un 85, incluso un 90% de lenguaje común y te interese trabajar ese 15 o 10% adicional para aquellos clientes que por volumen te merezca la pena hacer ese ejercicio. Pero si tienes clientes que están distribuidos entre distintos sectores, ahí ya no vas a tener ese porcentaje, porque cada uno va a ser, bueno, pues quizás tengas dos, ya tienes un problema, porque tienes que ajustar ese discurso a cada uno de ellos, tienes que ajustar y entender y conocer cada uno de ellos. Por eso te decía que puede ser el socio estratégico de un número muy finito de clientes, porque el tiempo sí que es, el conocimiento es el que es, y si no, al final no puedes pasarte, tienes que estar vendiendo. Esto te va a ayudar a vender, pero no puedes pasar tanto tiempo preparándote esta parte, ¿no? Si lo vas a hacer para tantos clientes, entiéndeme. Entonces, ¿por qué? Porque para convertirte en ese socio estratégico tienes que conocer el producto y el servicio, por supuesto, aquello que está vendiendo tu cliente. Tienes que entender su contexto, su mercado, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus miedos, sus tensiones internas. Tienes que ayudarle y tienes que tienes que ayudarla a pensar en cómo puedes hacerles que su vida para llegar a vender más, para hacer mejor servicio, para vender más productos, sea más sencillo. Facilitarles el proceso para llegar al cliente final, facilitarles el proceso en su día a día. Tienes que incluso detectar oportunidades que no están viendo. A que esto te suena complicado, ¿verdad? Te suena complicado porque a veces, como comerciales, se me voy a meter en el pack también hoy, porque a veces la vida da y las horas dan para lo que dan, a pesar de que uno es muy organizado, es cierto que no, pasas las cosas por alto, ¿no? Porque no estás este ejercicio de estudiar, de entender, a veces no lo ves. Y no lo ves, y bueno, también es cierto que es mucho más sencillo ver, pues suele decir, ¿no? La paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. A veces es más sencillo detectar una oportunidad para terceros. Ahí me pasa mucho en las mentorías que hago, ¿no? Cuando yo mentorizo a alguien, entiendo más su casuística o lo veo desde fuera, ¿no? Entonces, cuando te abstraes, ¿no? Y ves la situación desde fuera, coges esa perspectiva que te va a dar la posibilidad de ver cosas que otro que está metido en el día a día y en la vorágine, bueno, venga, vamos a decirlo también, y en la mierda, no lo va a ver, porque está tan metido que no es capaz de darse cuenta. Por eso, a veces es más fácil, te voy a decir, ¿no? Quizás más sencillo, no lo sé cómo es. Bueno, quizás te resulte menos complicado, venga ya, ver una oportunidad que a lo mejor pues tu propio cliente no ha visto. Entonces, fíjate, cuando te conviertes en un socio estratégico, en alguien que está ahí, ¿no? Y que apoya a tu cliente, ojo, esto es importante, pero sin perder de vista tu objetivo final, que es, hola, ¿qué tal? Vender. Esto está muy bien porque les vas a poder ayudar mejor, pero no se te olvide que el objetivo no es, salvo que te dediques a asesorar, no es este. Te dedicas a vender, tendrás que pensar en cómo esto después, que vamos a esa segunda parte, te ayuda a vender más. Entonces, una persona, un socio estratégico para tu cliente es, eh, de verdad, es cuando llegas a ese nivel en el que ya no solo eres capaz de detectar una necesidad que vaya a tener, sino que lo conoces tan bien que te anticipas. Y eres capaz de proponerle algo antes de que tu cliente ni siquiera se dé cuenta, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, que por qué es tan importante, ¿no? O qué es, ¿no? O qué es convertirte en un socio estratégico. Está claro que esto aplica al ámbito B2B porque es mucho más complejo y mucho más grande. Vamos a ver cuáles son esas claves prácticas que te van a ayudar a posicionarte como ese socio estratégico, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues está claro que lo primero que tienes que hacer es investigar más allá
de lo que viene en su web, investigar más allá de lo que te hayan contado en las reuniones e ir siempre con estas dos orejitas, ¿no? Con la antena, con la parabólica bien activada, analizar y entender a sus competidores, porque quizás también les vendas tú o quizás no. Y entonces cuanto más entiendas el mercado, los competidores, en qué chocan unos, en qué se complementan y en qué compiten, te va a dar mucha información. Averigua cómo es su cultura de empresa. Puedes leer, mirar, escuchar, elige el formato, las entrevistas que se hayan hecho a sus directores o las ponencias que hayan hecho si han asistido a algún evento, para que te hagas una idea de cómo es la gente que trabaja dentro, cuál es la cultura, cuál es ese ambiente que hay ahí dentro, porque eso te va a dar pistas no solo para convertirte en un socio estratégico, sino también para saber moverte dentro de la organización. Fíjate que por eso te lo estoy uniendo en por qué es tan importante y por qué esto después te ayuda, porque cuanto más conozcas, más sencillo va a ser que tú te puedas mover dentro de la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes intentar averiguar si, y esto se hace cuando estás hablando con ellos, tienes una relación, a mayor nivel de relación de confianza, mayor certeza, no, mayor cantidad de información vas a ser capaz de sacar que quizás no sea tan disponible desde fuera, ¿no? ¿Qué cosas nuevas están haciendo? ¿Qué cosas nuevas les gustaría hacer? Esto es investigar más allá de lo obvio, que es más allá de la web o más allá de lo que te han contado, ¿no? Podría ser, la frase sería quizás más allá de ese briefing, ¿no? Que es el que te hacen o con el que tú te preparas para ir a una reunión, ¿no? Uno cuando va a una reunión comercial, y espero que lo hagas, se prepara un briefing de quién es ese cliente, qué hace, dónde está, a quién vende, lo que hayas podido averiguar, pero es un briefing, o sea, brief viene de breve, o sea, es una versión resumida. Aquí tienes que ir mucho más allá, porque la resumida está muy bien para ponerte en contexto y para optimizar el tiempo cuando vas a esa primera reunión y para no llegar allí y no tener ni idea de qué hacen, ¿no? Básicamente, pero cuando quieres convertirte en alguien de valor, que ya estás trabajando con ellos y quieres estar ahí aportando soluciones y quieres estar ahí ayudándoles, tienes que conocerles tanto o mejor, incluso a veces pasa que ellos. Y si tú me dices, Marta, esto es imposible, ¿cómo voy a hacer esto? Verás, yo te voy a contar, una vez me pasó una reunión no hace mucho, en la que fui a un cliente, no voy a decir quién ni de qué, y estaban teniendo un problema con un tema de que no sabían cómo hacer un programa de fidelización. Y yo estaba hablando allí con ellos no tenían ni idea de mis otros conocimientos de marketing y del podcast y de todo lo que he estudiado, y no tenían ni idea. Justo pues surgió, hablando con una de las personas que estaba allí, surgió ese problema que no sabían cómo hacerlo. Entonces, bien, yo iba a contar otra cosa, ¿no? Evidentemente lo que dije es, oye, pero este problema que tenéis ahí, me interesé por el problema, me estuvieron contando, les estuve aportando ideas, estuvieron tomando notas y adivina a quién llamaron para la siguiente vez que tuvieron que hacer un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque has estado ahí aportando ideas, porque nunca sabes los conocimientos que tú tienes para qué te van a acabar sirviendo. Vamos, si yo te contara la cantidad de cosas que a veces te surgen en una conversación. Y luego, verás, cuando tienes toda esta información es cuando eres capaz de esta parte más importante, ¿no? Que es la de conectar lo que tú vendes con su estrategia. Y cuando tú eres capaz de hacer esto, y eres capaz de no solo de hacerlo, sino de transmitírselo, porque a veces lo puedes hacer, pero la cuestión aquí también es transmitírselo. Es capaz de transmitir que con esto que tú vendes van a acelerar su entrar al mercado, van a acelerar el plan de expansión en no sé dónde, van a ser capaces y va alineado con su estrategia, porque tú te has enterado que su idea es expandirse hacia el mercado sudamericano, por ejemplo, y tú vendes algo que les va a ayudar o que yo qué sé, me voy a inventar, como siempre sobre la marcha. Les vendes, bueno, pues pertenecer a un evento, a un sitio de networking, ¿no? En el que pueden colaborar con otras empresas complementarias a las suyas en distintos países, y justo ahí también está esos países de Sudamérica en los que quieren ellos colaborar. Esto, evidentemente, les va a ayudar a acelerar el proceso para llegar a Sudamérica. Tienen que hacer su proceso, por supuesto, de entenderlos y de comunicar y su trabajo, pero les has dado una herramienta que antes no tenían. Y cuando haces esto, pues está claro que te estás posicionando como alguien que alinea, que sí, que estás ahí para vender, que no nos olvidemos, pero es capaz de alinearlo y ponerlo en valor con el contexto, con su estrategia y con su idea de negocio de lo que quieren hacer. Y aparte, a medida que les vas conociendo, que vas hablando más con ellos, vas a ser capaz de hablar el mismo lenguaje, ya no solo de la persona que es tu interlocutor habitual, sino también, a medida que te vas convirtiendo y vas escalando, por así decirlo, puestos dentro de esa parte más, de ese lenguaje, ese vocabulario más estratégico, empiezas a hablar el mismo lenguaje que hablan en su comité.
Y cuando tú eres capaz de hablar el mismo lenguaje y ser capaz de, entiéndeme más que el lenguaje es el mismo idioma. Cuando estás hablando del mismo idioma que tienen las personas del comité, estás hablando en el mismo idioma a nivel dirección. Y eso lo que va a hacer es que facilite un montón, porque estás hablando a nivel de dirección, tanto de dirección de compañía, como dirección de marketing, como dirección financiera. Hablas el mismo idioma de cada uno de los decisores, de cada uno de los interlocutores. Y eso te va a hacer que no tengas que estar volviéndote loco, que defender tus propuestas sea más sencillo, que además esas personas conecten más contigo porque les entiendes y eres capaz de entender y de hablar su mismo idioma. No te suena raro cuando te hablan de, yo qué sé, de determinados parámetros de cada una de sus divisiones, porque los conoces, y eso va a hacer que digan, vaya, no tengo que explicarlo, ¿no? Se sienten escuchados y atendidos. Y eso es fundamental, pero eso no sucede cuando eres capaz de hablar su mismo idioma. Y luego puedes estar, pues como te decía antes, ¿no? Aportando ideas incluso aunque no haya nada a la venta, no hay ninguna venta a la vista, ¿no? Nada a la venta, ¿no? Suena como nada a la venta, nada a la vista de vender. Pero sí que es cierto que, como te contaba ese ejemplo, yo tengo un montón en los que yo qué sé, he visto algo y me he acordado de un cliente, entonces se lo he pasado y le he dicho, oye, mira, que no te escribo ni te llamo para venderte nada, es que simplemente he visto esto y me parecía que era interesante para vosotros, echar un ojo si quieres cuando tengas un rato. Y de repente, bueno, pues quién sabe si ahí se hará una conversación de venta o no, pero desde luego estás manteniendo la comunicación, por eso siempre te digo que estás manteniendo una comunicación fluida con tus clientes, con tus interlocutores, es una manera de hacerlo, aportando valor no para lo que tú vendes, sino para lo que ellos están haciendo. Y eso es lo que a veces cuando se dan cuenta de que tú les aportas, vendas o no vendas, es cuando la conexión es muchísimo, muchísimo más fácil de hacer y más auténtica, porque yo creo que cualquier relación personal o profesional se tiene que basar en la autenticidad y la sinceridad. Y claro, es cierto que estás vendiendo, es claro que quieres vender, pero si tú consigues mantener esas relaciones más auténticas, esa conversación en la que vas mezclando, ¿no? Vender y aportar, es más sencillo que esa relación se construya, bueno, pues con cierta coherencia o con mayor facilidad. Y también tienes que ser muy constante. No vale ser un socio, si quieres convertirte en un socio estratégico, no puedes estar y luego desaparecer, no volver hasta el cabo de 7 meses. Es que eso, bueno, es que esto no funciona para nada, ni para la venta, ni para las relaciones personales, ni para ningún tipo de otro contexto que sea el que la gente aparece y desaparece como el Guadiana, ¿no? Que hay un río en España, los ojos del Guadiana, que aparece y desaparece, ¿no? Entonces, tienes que ser constante, sin ser invasivo, que ya sabes que ahí es donde está el matiz, ¿no? Tienes que estar presente, aportando valor, te da unas cuantas ideas, tienes un montón de ideas de cómo aportar valor para estar siempre en su radar, para permanecer en su área de influencia, tanto tú teniendo capacidad de influir en ellos, como captar las ideas que tienen y ellos puedan de alguna manera influir en ti para que tú puedas tomar esa información y acercarte para dar una buena opción de venta, ¿no? Para darle una solución a alguno de los problemas o a muchos, o al menos quizás no solo lo que vendes tú, sino también, bueno, complementarlo, ya sabes que siempre con opciones de terceros. Entonces, así en resumen y para terminar, que al final siempre me acabo extendiendo un poco más, aunque el otro día me habéis dicho que estoy haciendo justo un tamaño de una longitud de podcast que es como mucho más llevadera, porque como voy pim pam pum al grano, si no es más fácil de quedarse con conocimientos cuando los podcasts duran alrededor de 20-22 minutos. No tengo ni idea de lo que llevo hablando, porque aunque tengo aquí lo grabo con el ordenador y estoy viendo aquí el reloj, como está tan chiquitita, me acabo de quitar las gafas, no tengo ni idea del tiempo que llevo hablando. Pero en realidad el objetivo es que os quedéis de este episodio, el objetivo de este episodio, más allá de que te quedes con la idea de que convertirse en un socio estratégico es fundamental, quiero que pienses que cuando vas más allá del problema inmediato, cuando vas más allá de la idea de vender, es cuando empiezas a ver a tener esa visión quizás más estratégica, quizás más general o quizás más específica, ¿no? Dependiendo de lo que estés hablando. Que cuando entiendes el contexto, eres capaz de aportar visión y eres capaz de aportar ideas. Y si además esto lo unes a la constancia, es cuando realmente puedes estar en el cliente de una manera no invasiva, aportando valor y casi como si fueras uno más del equipo, solo que les vende cosas desde fuera. Yo lo he hecho durante muchos años en muchos clientes. Y recuerda que tu objetivo al final en esta vida, ¿no? Y sobre todo en estos negocios, no solo es vender,
es quedarte dentro del cliente y solo te puedes quedar dentro del cliente, construir esa relación de confianza, aportar valor cuando estás dentro de su estrategia. Así que te animo, ya no solo a que te suscribas a mi newsletter, que lo tendrás en las notas del podcast como siempre, y si quieres contratar una mentoría de esas que te contaba antes conmigo, estaré encantada de hacerlo. Puedes hacerlo, escribiéndome, comentando o rellenando el formulario, pasate por eticacomercial.com y ahí lo tienes también. Sino me gustaría que te quedaras con esta idea, ¿no? Y déjame que te ponga ahí un ejercicio chiquitito. Elige a un cliente de esos que son para ti fundamentales, de esos de los que forman parte de ese 20% de los clientes que te dan el 80% de los ingresos, y empieza a estudiar su entorno, empieza a ver quién es quién, investiga su LinkedIn, empieza a mirar las noticias que se publican, los blogs, los eventos a los que van, y prepara una acción que no sea vender. Piensa qué puedes contar con ellos, qué les puedes contar que no sea vender, que se den cuenta que estás ahí aportando valor. Eso va a hacer que tu cliente se sorprenda mucho y tú también, porque vas a aprender un montón. Y aparte, sabes que cualquier conocimiento nunca acabas sabiendo para qué te va a acabar sirviendo. Así que te animo a que hagas este ejercicio. Te va a llevar algo de tiempo, pero te va a dar mucho vocabulario, te va a ayudar a entender mejor a tu cliente, y cuanto más le entiendas y más se dé cuenta tu cliente que tú le entiendes, más posibilidades y más probabilidades vas a acabar teniendo de vender. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si te ha gustado puedes comentar, compartir, dame un like o, no sé, mándame un mensaje si quieres por correo electrónico a hola@eticacomercial.es, en el que me cuentes, qué te ha ayudado, qué te ha parecido o cualquier idea que se te ocurra. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales. En Instagram estoy como @eticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio. Mantente fresco este verano con el refrigerante AC Pro y ahorra con O'Reilly Auto Parts. Recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso al comprar un refrigerante seleccionado AC Pro que incluye manguera y manómetro. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com.